Virus de la inmunodeficiencia humana. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida ha pasado de ser una enfermedad con una elevada mortalidad al inicio de la década de los 90 a una enfermedad crónica debido a un manejo y un tratamiento altamente eficaz. El VIH se puede transmitir de una madre seropositiva a su hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna. A esto se llama transmisión materno-infantil del VIH. La forma más común en que los niños menores de 13 años contraen el VIH es a través de la transmisión vertical. La tasa de transmisión vertical. Inútero va entre el 5 y el 10%, intraparto entre el 20 y el 25% y posparto entre el 10 y el 15%. La lactancia materna incrementa el riesgo de transmisión vertical en un 15% en las pacientes que ya fueron diagnosticadas con VIH. Y si la infección se produce durante el embarazo, incrementa hasta en un 30%. El screening de infección del VIH. Todas las pacientes absolutamente tienen que hacerse un test rápido de VIH en la primera consulta prenatal, sea en el primer trimestre o tercer trimestre, pero en la primera consulta se realiza en el VIH. Pero las recomendaciones es hacer en el primer trimestre y en el tercer trimestre. El del tercer trimestre con el fin de captar a todas las pacientes que tengan seroconversión y aquellas que no tengan ningún control del test rápido de VIH se debe realizar en el periparto, o sea, cuando viene controlado, igual se lo realiza. No se debe informar todavía a la paciente si este es positivo, ya que primero se debe confirmar. ¿Y con qué? Con el test de ELISA y con Western blot. Una vez confirmados, los estudios también se deben realizar a las parejas. Bueno, una vez ya teniendo el diagnóstico de una paciente que es VIH positiva, tenemos que iniciar el tratamiento antirretroviral. En este caso, el tratamiento antirretroviral en los pacientes no gestantes se realiza en base al recuento de CD4 en relación a la carga viral y a la sintomatología que presenta la paciente. Pero en una paciente gestante se debe realizar el tratamiento directamente, porque la intención del tratamiento es evitar la transmisión vertical. Bueno, se debe combinar el tratamiento retroviral con inhibidores de los nucleósidos de la transcriptasa inversa más los inhibidores de las proteasas. Sin embargo, cuando una paciente ya recibe el tratamiento, por ejemplo con efavirenz, antes del embarazo debe ser cambiado porque es teratogénico, por lo tanto se lo cambia a acidobudina. Entonces tenemos varias combinaciones de tratamientos, bueno, donde podemos combinar la acidobudina más la lamivudina más nelfinavir. La acidobudina más lamivudina más nevirapina, que ha demostrado que es uno de los mejores en evitar la transmisión vertical. La acidobudina más la lamivudina y el zaquinavir. El nevirapina es hepatotóxico, por lo tanto, este medicamento solo se da a la paciente cuando el número de células de CD4 se encuentra por debajo de 250 por milímetro cúbico. Como de primera línea es tenofovir más efavirenz más lamivudina. Esto se debe iniciar siempre a partir de las 14 semanas en pacientes que no tienen o que no han sido diagnosticados previamente con VIH, ¿no? Sin embargo, pueden presentar efectos adversos, como ser anemia, diabetes gestacional, preeclampsia, muerte fetal intrútero, retraso de crecimiento intrauterino. Es por eso que estas pacientes tienen que hacerse controles, sobre todo de controles de función hepática, tienen que hacerse pruebas de tolerancia oral a la glucosa, etcétera. Bueno, ¿cómo vamos entonces a hacer el seguimiento de la mujer embarazada?
muy bien, este tipo de mujeres con la infección, aparte de realizarse todos los controles que debemos hacer con un embarazo normal, nosotros en esta paciente no podemos olvidarnos de los cultivos y estudio de infecciones de enfermedades de transmisión sexual, porque pueden estar exacerbadas y pueden presentarse en mayor frecuencia. Dentro de los laboratorios tenemos que siempre hacer un control estricto de lo que es el perfil hepático. Esto se hace cada trimestre, como también el perfil renal. La carga viral es muy importante, sobre todo para la culminación del embarazo, pero como norma debería repetirse o debería realizarse entre las 34 y 36 semanas para conocer esa carga viral antes de entrar a un trabajo de parto o antes de interrumpir el embarazo, ¿no? También tenemos que hacer recuento de linfocitos T, CD4. Esto se puede realizar en el primer control prenatal, también se puede realizar entre las 34 y 36 semanas para determinar infecciones oportunistas. Pero en síntesis, la que más nos va a ayudar en el momento de decisión de la finalización del embarazo es la carga viral. Y obviamente el cribado de diabetes gestacional. Entre las 24 y 28 semanas, la mayoría de las pacientes, si nosotros queremos hacer un cribado, tendríamos que realizarle el test de O'Sullivan. Y si este no sale positivo, pedirle un test de tolerancia oral a la glucosa. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos o podemos determinar en la mujer durante el embarazo? Entre estos tenemos fundamentalmente una enfermedad clínica avanzada, podemos tener la inmunocompetencia materna reducida, el riesgo de que haya una rotura prematura de membranas y que este puede ser incluso prolongado, el riesgo de que se presente un parto vaginal cuando no tenemos los estudios de riesgo como la carga viral, la exposición directa del feto a la sangre, que es lo que va a ser predisponente para una infección vertical, un nacimiento prematuro, el bajo peso, etcétera. Pero nosotros podemos determinar esto como un riesgo cuando la carga viral se encuentra mayor a 2.500 copias. Existe un riesgo de progresión de la enfermedad. También cuando el recuento de CD4 se encuentra por debajo de 200 células por centímetro cúbico, nos está sugiriendo una enfermedad ya avanzada. Bueno, conocemos el tratamiento de la terapia retroviral pensando en el beneficio del feto. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando la mujer no ha recibido un buen tratamiento, un tratamiento retroviral, o que no cuenta con una carga viral, entonces nosotros tenemos que pensar en darle, ¿no? Sin embargo, la acidobudina es uno de los medicamentos, uno de los primeros medicamentos utilizados en las mujeres embarazadas y obviamente se recomienda incluir este fármaco en la triple terapia de la gestante siempre que no exista resistencia o toxicidad a la acidobudina, ya que la acidobudina también tiene tendencia a la anemia. La acidobudina entonces evita la transmisión vertical, pero no es necesario si la carga viral es menor a 400. Por lo tanto, es importante intentar de mantener la carga viral indetectable. Bueno, la acidobudina, bueno, se puede dar de la siguiente manera. Ante parto, o sea, en pacientes que no han recibido tratamiento y no tenemos, digamos, una posibilidad de tratamiento, se le puede dar acidobudina 100 miligramos 5 veces al día, vía oral, desde la semana 14 a la 34, pero a veces ya no es necesario con los tratamientos retrovirales que se están dando ya en nuestro medio. Pero ¿qué sucede si la paciente llega con trabajo de parto o a punto de comenzar el trabajo de parto? Se le da generalmente 2 miligramos kilogramo peso en una hora en bolo lento. ¿Ya? Si la paciente pesaba o pesa 60 kilos, le daremos pues 120 miligramos. Luego de la primera hora, la dosis de mantenimiento hasta el momento del parto es de 1 miligramo kilogramo peso cada hora hasta el momento del parto. Obviamente que una vez que nace el bebé, en forma profiláctica se le dará acidobudina bioral en jarabe. Bueno, ¿cuándo nosotros decidimos que una paciente podría ir a un parto? Fundamentalmente cuando la carga viral es indetectable.
Por eso tenemos que pedir entre las 4 y 36 semanas el control de la carga viral. Pacientes que hayan recibido tratamientos retroviral y hayan cumplido con el tratamiento. Y obvio, un buen control prenatal para no tener complicaciones durante el trabajo de parto. Por ejemplo, un DCP, donde nos obligaría a utilizar forceps, no debería ya estar diagnosticado, por lo menos tener sospecha de esto. Si hay sospecha de esto, es mejor hacer una cesárea. Y cuando nosotros decidimos la cesárea, pues una carga viral mayor a 1000 copias. Si nos sale mayor a 1000 copias, pues nosotros nos vamos a la cesárea. Cuando se produce un RPM, ¿no? Y esto es entre 4 horas o más, se debe realizar la cesárea. En embarazos pretérminos se prefiere realizar cesárea por debajo de las 35 semanas. Y obviamente en pacientes que no hayan hecho tratamiento antirretroviral o que han hecho un tratamiento pero no muy efectivo, ¿no? Que no sean muy disciplinadas las pacientes, pues nos tienen que obligar a llevar a una cesárea. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta durante el parto? Bueno, primero, se debe tratar de mantener las membranas íntegras tanto tiempo como sea posible. Bueno, es muy importante. Pero se debe evitar también una monitorización fetal interna. Muchas veces en muchos centros a nivel del mundo hacen monitorizaciones intraútero. En este tipo de pacientes está contraindicado. No se debe hacer amniorexis artificial. Bueno, no se debe romper las bolsas para saber cómo está el líquido amniótico, para regularizar el trabajo de parto. No, en esta paciente se deja con evolución espontánea y con un control estricto de monitoreo fetal. No se debe realizar el parto instrumentado. En este caso no podemos emplear nosotros lo que se llama el forceps, las espátulas, el vacuum. No, tenemos que tratar de que este parto sea lo más fisiológico posible. No realizar episiotomía. En lo posible no se debe realizar episiotomía porque como sangra, la sangre puede producir infección fetal. La ligadura de cordón debe ser inmediata. Aquí no podemos nosotros tomarnos los 30 segundos que se toman para que siga latiendo la placenta y el bebé siga recibiendo la sangre materna. No. En una paciente con VIH se debe realizar la ligadura de cordón inmediata. Y como recomendación, continuar con el tratamiento antirretroviral posterior al parto. En casos especiales donde se debe tratar a las pacientes con VIH, tenemos, por ejemplo, la realización de una miocentesis. En este caso, para estudios genéticos o de infecciones, no está contraindicado siempre y cuando la mamá no tenga carga viral, o sea, la carga viral sea ausente, cuando haya recibido su tratamiento adecuado y cuando la paciente se encuentre en buenas condiciones, ¿no? O sea, se puede realizar este tipo de procedimientos. En la amenaza de parto prematuro, cuando hay una amenaza, en lo posible se le da uteroinhibidores, pero como existe el riesgo de que pueden hacer un bebé prematuro, es mejor darle sidobudina, ¿no? Si pasa la actividad uterina, bueno, se retirará la sidobudina y se mantendrá la mamá con su tratamiento retroviral y podremos esperar el resultado de la carga viral. En la rotura prematura de membranas, bueno, tenemos que hacer un estudio y una evaluación si vamos a hacer un manejo conservador. Generalmente no se hace el manejo conservador, pero si es un RPM por debajo de las 22 semanas y es un producto valioso que puede ser por fertilización in vitro o por ahí fue un embarazo muy difícil, etcétera, sí se podría hacer un manejo conservador siempre y cuando existan las posibilidades y obviamente un pronóstico bueno en relación a las condiciones en donde se encuentra la paciente. Pero generalmente se decide interrumpir el embarazo porque el riesgo de transmisión vertical en este tipo de pacientes sí está elevado. Y cuando tenemos una infección juntamente al VIH, por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C, aumenta su tasa de transmisión vertical cuando las pacientes tienen un VIH positivo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado en este tipo de pacientes.
Bueno, la lactancia materna está totalmente contraindicada en nuestro medio, ya que aumenta de un 15 hasta un 30% la tasa de transmisión vertical, ¿no? Sin embargo, en este tipo de pacientes lo que tenemos que realizar es la supresión de la lactancia, dándole 0,25 miligramos cada 12 horas durante 2 días. Un total de dosis es de 1 miligramo, ¿no? Sífilis y embarazo. El número de casos de sífilis diagnosticados durante la gestación y en consecuencia de sífilis congénita ha disminuido de manera importante en los países desarrollados. Sin embargo, no ocurre lo mismo en países en vías de desarrollo y especialmente en aquellos en los que existe una elevada tasa de VIH. Por lo tanto, la tasa de embarazos que se diagnostican de sífilis es obviamente mucho más alta que en los países de primer mundo. Uno de esos países, pues, es Bolivia. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, cuyo agente etiológico es el Treponema pallidum, una bacteria perteneciente a la familia de las espiroquetas. El contagio se produce por contacto directo con una lesión mucocutánea infectada. La sífilis tiene diferentes etapas. La sífilis primaria, cuando el contagio se inicia en un periodo de incubación que dura entre 10 y 90 días, tras el cual aparece la primera manifestación clínica, en este caso caracterizada por el chancro, que se trata de una pápula indurada y ulcerada centralmente, localizada en el punto de inoculación del germen y que suele ir asociada a una adenopatía regional. La sífilis secundaria. Posteriormente a la sífilis primaria, los pacientes desarrollan en un periodo entre 2 a 6 semanas desde la resolución del chancro manifestaciones sistémicas de la enfermedad, tales como la cefalea, fiebre, linfadenopatía generalizada, afectación hepática y renal, siendo las más específicas las lesiones mucocutáneas, como ser el rash maculopapular, el rash palmoplantar, los condilomas planos y la sífilides pustulosa. Tras la sífilis secundaria, se inicia el periodo de latencia, caracterizado por la positividad serológica y sin manifestaciones clínicas. Se establece que el periodo de latencia precoz es aquel que ocurre en el primer año tras la infección y que el periodo de latencia tardío es el que se produce posterior. Aproximadamente un tercio de los pacientes que no reciben tratamiento durante esta etapa de la enfermedad terminan desarrollando la clínica. Y la sífilis terciaria. Esta aparece años después del contagio y se manifiesta de diferentes maneras, pero generalmente con afectación del corazón, como ser aneurisma aórtico, aortitis luética, también el sistema nervioso central con paresias, tabes dorsales, etc. La piel con goma sifilítico, también es afectado el esqueleto y otras partes del cuerpo. Epidemiología. El 80% de las mujeres en edad reproductiva pueden ser susceptibles a este tipo de infecciones y la incidencia aumenta cada año. Actualmente se considera en un 6.2%. Los riesgos asociados a contraer sífilis son por las siguientes causas. Por ejemplo, carencia de seguros de salud. Muchas personas no tienen el seguro, así que tienen que asistir a un centro de salud público, pero por motivos de trabajo a veces ni eso pueden acceder algunas personas. Controles prenatales irregulares, igual lo mismo, tienen que trabajar o por desinterés no acuden a estos controles donde se les puede hacer los tamizajes de sífilis, ¿no? La pobreza, los países pobres es donde menos donde hay más personas con sífilis. Obviamente a las trabajadoras sexuales, aquellas pacientes usuarias de drogas ilícitas como cocaína, como ser drogas, alcohol, etcétera, ¿no?
y obviamente también como vivir en áreas de alta morbilidad de sífilis. La vía de transmisión puede ser, ¿no? En primer lugar, siempre es la vida sexual, o sea, las relaciones sexuales sin protección no puede adquirir la infección de sífilis. Las transfusiones sanguíneas, que actualmente ya han bajado la tasa, sin embargo, no deja de ser un factor de riesgo. También la sífilis puede transmitirse al feto a través de la placenta durante cualquier etapa de la enfermedad materna, si ésta no ha recibido un tratamiento. Entonces, la transmisión fetal puede ser a través transplacentaria en útero, pero también durante el parto o durante el trabajo de parto, por contacto directo con la sangre y las secreciones vaginales. La transmisión vertical, bueno, es diferente en diferentes etapas de la sífilis, ¿no? Obviamente es mucho mayor a partir del cuarto mes de gestación. Por ejemplo, la transmisión vertical en la sífilis primaria es de aproximadamente el 75%, la sífilis secundaria de un 75%, la sífilis latente de un 10% y en la sífilis terciaria de un 10%. Por lo tanto, nosotros tenemos que diagnosticar si la paciente está infectada por sífilis antes del cuarto mes, ya que la infección va a estar elevada. ¿Y cuáles son la principal infección que puede tener el feto? Muy bien. Bueno, primero el feto se puede infectar, ¿no? Puede producir la muerte fetal intraútero al nacimiento, puede producir el parto prematuro, puede tener efecto en el crecimiento fetal con pequeños paralelajes gestacional o restricción de crecimiento intrauterino, puede haber anomalías congénitas y también presentar sífilis activa en el neonato. ¿Cómo realizamos el tamizaje materno? Bueno, igual que en la anterior patología como el VIH, el tamizaje precoz realizado en la etapa prenatal es fundamental para poder captar este tipo de pacientes. Se debe realizar entonces en el primer trimestre, como también en el tercer trimestre y en el momento del parto, en aquellas pacientes que sean de grupos de riesgo. Así tenga un resultado del primer trimestre que diga que es negativo, igual se tiene que repetir en el momento de su internación para el parto. También se debería pedir a todas las pacientes que tienen un óbito fetal después de las 20 semanas. Las pacientes que vienen con sífilis o ya son diagnosticadas deben realizarse también el tamizaje de infección por VIH. Bueno, también recordar esto, ¿no? Quisiera que recuerde. La infección fetal antes del cuarto mes de gestación es poco frecuente. Si la embarazada se infecta en las primeras semanas de la gestación, se produce un daño fetal severo, pero solo un pequeño porcentaje terminará en aborto espontáneo. Si la embarazada se infecta después de la semana 16 de gestación, el 25% termina en aborto, el otro 25% en mortinato y la mayoría termina presentando manifestaciones clínicas de infección congénita. Y solo un pequeño porcentaje nacerá sano. Bueno, tenemos el diagnóstico. El diagnóstico se puede realizar de varias maneras, con microscopio de campo oscuro, donde se visualiza el treponema pallidum, podemos hacerlo por PCR y podemos hacerlo por las pruebas treponémicas, ¿no? La FTA es la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes. Tenemos también la microhemaglutinación para treponema pallidum, tenemos la aglutinación de partículas de treponema pallidum y el test de ELISA. Pero estos estudios son altamente sensibles y específicos. El costo es elevado y correlación pobre con la actividad de la enfermedad. O sea, no nos sirve para hacer el seguimiento de la enfermedad en la mujer embarazada. Sin embargo, las pruebas no treponémicas es el VDRL y el RPR. Primero, que son baratas, son útiles para hacer el seguimiento posterior.
Es recomendable utilizar esta técnica durante toda la gestación, dado que nos permite evaluar la evolución de la curva serológica, su respuesta al tratamiento y detectar posibles reinfecciones. La confirmación del diagnóstico de la primera infección por este método en la mujer embarazada se va a realizar con las pruebas serológicas anteriormente mencionadas. Acá vemos los resultados adversos. Bueno, estos resultados adversos se producen en las pacientes, por ejemplo, ¿qué pasa con las mamás no tratadas y con las mamás tratadas? Con las mamás no tratadas, el 70, incluso el 100% de recién nacidos van a nacer infectados. Pero en las madres tratadas, solo el 1 al 2% nacen infectados. Por lo tanto, es muy importante su diagnóstico y su tratamiento de este tipo de alteraciones. ¿Qué pasa con la placenta? Muy bien, la placenta tiene cambios. Por ejemplo, son grandes y edematosas, presenta bilitis crónica, funicitis necrotizante, corioamionitis aguda y deciduitis, ¿no? Aquí tenemos algunas fotos donde vamos a ver algunas características. Una placenta voluminosa, grande, edematosa, como se ve en estos dos cuadros, nos pueden estar dando pautas que esta paciente tiene sífilis y que ya ha pasado al feto. En cambio, miren esta otra placenta, esta placenta es normal. Aquí podemos ver algunas de las complicaciones que puede pasar con el embarazo y el feto, ¿no? Por ejemplo, si la mamá no recibe tratamiento, puede existir un 40% de abortos. O sea, la mamá va a perder al embarazo antes de las 20 semanas. La muerte fetal intrauterina, o sea, bebés que aparecen muertos en el vientre materno. Si nosotros no hacemos un buen control, se nos va a morir y obviamente hasta podemos tener problemas a causa de no haberle pedido un simple examen como es el BDRL. Pero también tenemos una restricción de crecimiento intrauterino, la hidropesia fetal, alteraciones musculoesqueléticas, el parto prematuro y la muerte neonatal. Y en las afecciones que vemos ya en los recién nacidos e infantes, podemos decir que tienen dientes de Huntington, queratitis intersticial, nariz sencilla de montar, frente olímpica, comas en piel, lesión del sistema nervioso central que obviamente puede llevar a un retardo mental, puede tener hidrocefalia, convulsiones, sordera, ceguera, lesión osteoarticular, articulaciones de Cotton, tibia en sable, comas óseos, escápulas en forma de campana, paladar alto, mandíbula protuberante, micrognatia, fisuras periorales, o sea, el bebé o el niño que nace con sífilis pues va a tener muchas alteraciones, riesgo de tener muchas alteraciones de malformaciones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento? Muy bien, el tratamiento es diferente para las diferentes etapas. En la etapa primaria, o en la sífilis primaria, secundaria y latente temprana, se da penicilina G-benzatínica 2.4 millones unidades internacionales vía intramuscular. Y si nos encontramos en una etapa latente tardía o sífilis terciaria, penicilina G-benzatínica 2.4 millones intramuscular cada semana por 3 dosis. Bueno, pero tenemos que tener cuidado con el tratamiento que hacemos. ¿Por qué? Porque la mamá puede ser una reacción de Jeris-Hersheimer, que es un cuadro que se caracteriza porque tiene fiebre, o sea, la mamá puede empezar a tener fiebre, dolor de cabeza, cefalea, mialgias en las primeras 24 horas del tratamiento, puede empezar a aparecer una lesión a nivel de la piel. Este fenómeno es una reacción debida a endotoxinas bacterianas y antígenos microbianos que se liberan por la destrucción de microorganismos. Pero si ustedes ven, en
En la mujer embarazada puede afectar al producto también esta reacción. Se presenta en un 40%, pero ¿qué es lo que puede producir? Por ejemplo, amenaza de partos prematuros. Puede comenzar una actividad uterina que a la larga puede llevar a que nazca el bebito. Puede producir alteraciones del bienestar fetal, o sea, pérdida de bienestar fetal, lo que nosotros llamamos ahora sufrimiento fetal. Y es obvio, puede presentar una muerte fetal intrauterina. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta reacción o cuando le vamos a administrar, tenemos que tener mucho cuidado en recomendar a la paciente si presentar alguno de esos, alguno de esos síntomas que nos podrían dar pauta de que está produciéndose la reacción de Herxheimer. Bueno, pero los beneficios del tratamiento siempre superan los riesgos. En caso de que la paciente refiera alergia a la penicilina, se puede optar por acitromicina, 2 gramos vía oral, entonces da dosis única, o podemos dar ceftriaxona, 1 o 2 gramos IV o intramuscular cada 24 horas por 10 a 14 días. Si bien tenemos estas opciones, tenemos que recordar que la penicilina es realmente el tratamiento de primera elección y que los demás medicamentos pueden presentar fallas hasta de un 10%. Y algunas recomendaciones, ¿no? Siempre determinar factores de riesgo de sífilis en las mujeres embarazadas. Debemos solicitar siempre el tamizaje en el primer control prenatal, PDRL, sobre todo. Y si la paciente no tuvo control durante el embarazo, se debe realizar en el momento del parto. Muchas gracias.